la ayuda del Eterno, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro David Am, la paz sea sobre él, y con el permiso de Moré Roberto y los demás líderes de esta comunidad, la paz sea sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Tevilá, con la ayuda del Creador del Universo. Vamos a hablar del tema de la purificación. Y bueno, ahí se ve una imagen ahí que provoca estar metido ahí, ¿eh? Allá vamos el domingo. Lo único que en esa me imagino que hay unas pirañas allá abajo. Así que cuidado ahí. Cuidado ahí con esa purificación. Bueno, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Todo va a salir bien y de bendición para todos nosotros. En vista a esa purificación que vamos a hacer este primer día de la semana, hemos querido tomar la iniciativa el día de hoy de poder preparar esta clase, esta clase de hoy. Va a haber una parte hoy y otra parte el jueves, en preparación a la Tevilá. ¿Okay? Para preparación para la Tevilá. Como ustedes saben muy bien, la palabra Tevilá es la palabra hebrea que está detrás de la palabra purificación, que se tradujo al griego como bautismo, ¿no? Y ahí viene el término bautismo, ¿okay? En el mundo cristiano. Obviamente, tenemos que comprender este tema no a la luz de lo que significa el bautismo, de una perspectiva occidental, sino de lo que significa la Tevilá desde una perspectiva de la Torah, ¿okay? La perspectiva de la Torah. Y por lo tanto, ¿okay? Vamos a hablar de qué es el concepto de purificación o el concepto de Tevilá que vamos a ver en el día de hoy, ¿okay? Entonces, ¿cuál es el concepto de purificación que hay? ¿Okay? ¿Cuál es el concepto de purificación que tenemos nosotros en las escrituras hebreas? ¿Okay? El concepto de purificación es un concepto sumamente importante. ¿Okay? La Tevilá en las escrituras es requerida y es demandada en varias ocasiones. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, vemos el tema de la Tevilá cuando la Torá, por ejemplo, nos habla del estado de nidad de una mujer. Es decir, cuando la mujer entra en su impureza, ¿okay? Por causa de la menstruación, en su ciclo menstrual, ¿okay? Entonces la mujer entra en un estado de nidad, ¿okay? Un estado de impureza. Y para la mujer poder salir de ese estado de impureza, entonces la mujer requiere que después de haber contado tantos días, de haber dejado de manchar, ¿okay? En su menstruación, la mujer tiene que contar una serie de días y en el séptimo día tiene que bajar a las aguas y purificarse, y entonces de esa manera la mujer cambia de la impureza ritual que tenía por causa de la nidad, ¿okay? A un estado de pureza, ¿okay? A un estado de pureza, ¿okay? Ahora, este no es el único ejemplo que nos habla la Torá de purificación, ¿okay? Hay otros más. Por ejemplo, la Torá también nos habla de purificación en el caso del hombre. Pero en el caso del hombre no es un ciclo mensual que el hombre tiene que vivir y experimentar, sino que el hombre entra en un estado de pureza cuando el hombre tiene derramamiento de semen. ¿Okay? Es decir, cuando el hombre vierte semen fuera de el útero de una mujer. Por acá nos saluda nuestra hermana Alba. Shalom, bendiciones del Eterno. Bueno, que estés con nosotros. Y Hashem me la bendiga enormemente y la saludamos desde acá. ¿Okay? Vergüenza. El hombre entonces tiene también un estado de impureza. ¿Okay? Un estado de impureza. Y para recuperar ese estado de impureza, producto de ese derramamiento de semen en vano, entonces el hombre tiene que sumergirse en la misma y entonces hay un cambio de estatus que pasa de impureza a pureza. ¿Okay? De impuro pasa al estado de pureza. ¿Okay? Esos son algunos de los aspectos de la purificación que vemos en la Torá. Hay otros. ¿Okay? Por ejemplo,
tenemos también la purificación cuando es demandada o requerida en una persona que sufría de un tipo de enfermedad que la Torah llama Saraat y que se ha traducido normalmente como lepra. ¿Ok? Cuando la persona era sanada de esa afección, de esa Saraat, de esa lepra, entonces la persona tenía que ir al sacerdote y había todo un ritual, ¿ok? Allí, y entre ese ritual consistía que la persona tenía que hacer una purificación y entonces la persona era declarado puro. Cuando antes era un impuro, ahora viene a ser declarado una persona pura, ¿ok? E incluso, entonces, tenemos en la Torah otro caso donde la Torah demanda purificación, que es en el caso de que una persona ha tenido contacto con un cadáver, ¿ok? Obviamente, el tipo de purificación que una persona tenía en contacto con un cadáver no era sumergiéndose en las aguas, pero había una purificación. ¿Cuál es la purificación? Había que rociarle a esa persona las aguas que estaban mezcladas con ¿qué? Con las cenizas de la parada humana o de la vaca roja. Hacía un procedimiento, ¿ok? Unas aguas especiales y esas aguas eran derramadas sobre la persona que había sido impura por causa de tener contacto con un cadáver. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos en todos estos ejemplos? ¿Qué es lo que vemos en todos estos ejemplos? Que la persona se encuentra en un estado que la Torah llama impuro, ¿ok? O en hebreo tamé, y que del estado de impureza, del estado de tamé, la persona pasa a un estado de pureza con la purificación, y ese estado de pureza se conoce como tajor en hebreo, ¿ok? Tajor en hebreo. De estos casos, podemos aprender muchísimas cosas que, Bezrat Hashem, vamos a profundizar en el día de hoy para que podamos comprender el concepto hebreo de Tevilá. ¿Ok? Lo primero que quiero subrayar, o lo primero que quiero destacar es lo siguiente. ¿Ok? Lo primero que quiero destacar es lo siguiente. La purificación tiene que ver con un cambio de estatus. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero destacar. La purificación tiene que ver con un cambio de estatus. ¿Por qué? Porque la persona estaba en un estado de impureza y con la purificación la persona cambia a un estado de pureza. Y por lo tanto, una persona que estaba impura ahora viene a ser una persona pura y por lo tanto hay un cambio en la vida de la persona. ¿Están conmigo? Ese concepto de cambio entonces llevó al judaísmo a establecer la purificación cada vez que una persona necesita experimentar un cambio en su vida. ¿Ok? Cada vez que una persona necesita experimentar un cambio en su vida, entonces como hay un cambio, los sabios demandaron, cada vez que hay un cambio, requiere ¿qué cosa? Una purificación. ¿Está conmigo? A poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un jovencito o una jovencita llega a su edad de bar o de bat mitzvah, ¿okay? Hay un cambio de estatus. El niño deja de ser niño y ahora pasa a ser una persona responsable en la comunidad delante de Hashem con respecto a los mandamientos de la Torah. Y eso es lo que se conoce como el bar mitzvah o el bat mitzvah. Como el niño va a experimentar un cambio de estatus, entonces se requiere en la vida de ese niño, ¿qué cosa? Una purificación. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y se requiere una purificación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cada vez que hay un cambio, se requiere ¿qué cosa? Una purificación. ¿Ok? Ahora bien, cuando una persona se va a casar, por ejemplo, cuando una persona se va a casar, hay un cambio de estatus. De soltero pasa ¿qué cosa? A casado. Ya con lo que dicen por ahí. De soltero pasa ¿qué estatus? A casado. ¿Ok? A casado. Y por lo tanto, por ese cambio de estatus,
que experimente la persona, entonces se requiere que los novios el día de su boda hagan tevilá, hagan una purificación. ¿Por qué? Porque hay un cambio de ¿qué? De estatus. ¿Okay? Hay un cambio de estatus. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando una persona es egresada de una yeshiva y se le da ordenación rabínica. Se le demanda una purificación. ¿Por qué? Porque la persona está pasando de talmid, de estudiante, está pasando ahora un estatus diferente, que es el estatus de un rab. Cuando una persona es egresada de una yeshiva y se le da la seminjá, la ordenación rabínica, se hace una tevilá, se hace una purificación. ¿Ok? Eso es una purificación. Y por lo tanto, esto es sumamente importante que usted que lo vayamos entendiendo. Cada vez que se requiere en la vida de una persona un cambio de estatus, entonces se le demanda ¿qué cosa? ¿Una qué? Una tevilá o una purificación. ¿Ok? Ahora, en el caso de un converso, en el caso de un creyente de origen gentil, como esa persona experimenta un cambio, entonces la persona tiene que hacer una purificación. ¿Por qué? Porque de gentil viene a pasar ¿a qué? A hijo de Israel. Y al pasar a hijo de Israel, entonces ¿qué experimenta? Un cambio. Y por lo tanto, como hay un cambio, se demanda ¿qué cosa? Una purificación. Esta es una de las razones por la cual cuando una persona hace su conversión al Dios de Israel, se demanda en la vida de esa persona lo que pudiéramos llamar una purificación en las aguas, ¿okay? O una tevilá, ¿okay? Una purificación en la agua o una tevilá. ¿Está conmigo? Vamos entonces a seguir profundizando el concepto. Ahora, no solamente hay un cambio de estatus, ¿ok? No solamente ocurre un cambio en la vida de la persona, sino que la purificación desde el punto de vista de la Torá se demanda cuando la persona está en impureza, en contacto con algo impuro, y viene a pasar un estado de pureza. ¿Ok? Ahora, vamos a entender desde el punto de vista de la Torá, ¿qué cosa es impureza? ¿Qué cosa es impureza? ¿Acaso impureza tiene que ver con suciedad? No. Una mujer no está sucia cuando está en la nidad. ¿Ok? Una persona que tuvo contacto con un cadáver no está sucio. Muchas gracias. Una persona no está en contacto con algo sucio que lo haga declarar impuro. ¿Ok? Que lo haga declarar impuro. Entonces, desde el punto de vista de la Torá, ¿qué cosa es la impureza? ¿Qué cosa es la impureza desde el punto de vista de la Torá? La impureza desde el punto de vista de la Torá es cuando una persona tiene de alguna manera contacto con ¿qué? No con algo sucio, sino con la muerte. Por ejemplo, ¿por qué la mujer está impura cuando está en nidad? Porque de alguna manera la mujer tiene contacto de alguna manera con la muerte. ¿Por qué razón? Bueno, como lo dice ese cantante guatemalteco, hoy no tenemos guatemalteco, pero como dice un cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, que de mes en mes la cigüeña se suicida. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Algo que tiene capacidad en la mujer de concebir es expulsado del cuerpo de la mujer. Y por lo tanto, algo que puede producir vida, cuando eso no es, no hay una concepción
en la mujer, entonces ella expulsa eso de su cuerpo y por lo tanto eso se considera que la mujer ha tenido contacto con ¿qué? Con la muerte. ¿Por qué? Porque algo que puede producir vida es expulsado. ¿Okay? Es expulsado del cuerpo de la mujer. Lo mismo ocurre también con el caso del hombre. Cuando el hombre tiene derramamiento de semen, se considera que el hombre está impuro. ¿Por qué razón? Porque algo que tenía la capacidad de dar vida es expulsado del cuerpo del hombre, pero no es colocado en el útero de la mujer capaz de dar vida, sino que es derramado fuera y por lo tanto, al no producir vida, ese semen trae ¿qué cosa? Impureza en el hombre. Y por lo tanto, cuando usted ve el concepto de impureza, siempre está relacionado con ¿qué? Con contacto con la muerte. ¿Ok? Contacto con la muerte. De hecho, el caso más importante de impureza, ¿cuál es? El contacto directamente con un cadáver. Si una persona tenía ni siquiera contacto, si una persona estaba en la habitación donde había un cadáver, esa persona se impurificaba. Simplemente por estar en el mismo lugar donde está un cadáver, ya la persona se impurificaba. Y tenía que purificarse a través de ¿qué? De las cenizas de la vaca roja. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema entonces de la purificación de un creyente de origen gentil? ¿Qué tiene que ver esto con la purificación de un creyente de origen gentil? Muchísimo. ¿Por qué Rashaul nos dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y por lo tanto, el creyente de origen gentil que está constantemente en una vida constantemente de transgresión de la Torá, entonces hay pecado y ese pecado trae ¿qué cosa en la vida de la persona? Impureza. Y al haber impureza, ¿por qué razón? Porque hay contacto con ¿qué? Con la muerte. Espiritual, pero es muerte. Y por lo tanto, el creyente de origen gentil, no solamente en la purificación, experimenta un cambio de estatus de gentil a hijo de Israel, sino que pasa de un estado de impureza por haber tenido contacto con la muerte a un estado de ¿qué? De pureza, de purificación, de limpieza. Y por lo tanto es una persona declarada tajor, pura, limpia. ¿Ok? Pura y limpia. Y es por esa razón que en el creyente de origen gentil, cuando se convierte al Dios de Israel, es demandada una tevilá o una purificación. ¿Ok? Aunque seguramente en la próxima clase vamos a explicar un poquito la fórmula que tanto se discute en el cristianismo, de la famosa fórmula bautismal, que si hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu, o que hay que bautizarlo en el nombre de Jesús. ¿Okay? Eso es un tema que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Okay? Obviamente no hay fórmulas mágicas. ¿Okay? Se están invocando qué cosas, méritos, y de ahí eso lo vamos a explicar con la ayuda del Eterno más adelante. Pero lo que quiero que tengamos en mente ahorita es, la purificación es requerida por dos cosas. Número uno, por el cambio de un estatus. Y número dos, por haber tenido contacto con la muerte, y por lo tanto se requiere ¿qué cosa? Pureza espiritual en la vida de la persona. Estos dos conceptos fundamentales son necesarios, que hacen que demanden en la vida de la persona, ¿qué cosa? Una terminación y una purificación en las aguas. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Bueno, aquí tenemos la imagen de una migbe. Esperemos que pronto tengamos una migbe nuestra, con la ayuda del Creador del universo, que hace todas las cosas posibles. Amén. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de una migbe
Y vamos a hablar un poco acerca del término de mikve. ¿Ok? ¿Qué cosa es una mikve? ¿Ok? ¿Qué cosa es una mikve? Y ¿por qué se requiere entonces purificarse en una mikve? ¿Ok? ¿Por qué se requiere purificarse en una mikve? Aquí tenemos otra. Mira esta. ¿Cuál te gusta más? A Elisheva, ¿cuál le gusta más? ¿La primera o la segunda? Estamos eligiendo ya los modelos aquí. Ahorita esta, ¿verdad? Algo eso. ¿Ok? Ahí está, ¿eh? Bendito el Eterno. Aquí tenemos las imágenes de una mikve, ¿ok? Las imágenes de una mikve. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que está escondido detrás de la palabra mikve, ¿ok? En primer lugar, tenemos que decir que la primera vez que aparece la palabra mikve en toda la Torah es en Bereshit capítulo 1, ¿ok? Verso 9. ¿Qué dice la Torah? ¿Ok? ¿Qué dice la Torah? Dice la Torah en Bereshit capítulo 1, verso 9. Dijo Elohim que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Elohim llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y Elohim vio que era bueno. ¿Dónde vemos aquí la palabra mikve? Voy a utilizar una de las herramientas extraordinarias que nos da este programa para señalar acá. Fíjate lo que dice aquí el texto en hebreo. A ver, los que están estudiando hebreo. A ver, ¿qué dice la primera palabra? ¿Ah? ¿Ok? La primera palabra dice Bayomer. ¿Ok? Bayomer, Elohim, y aquí hay una palabra importante que es la palabra Yikabu. ¿Ok? Esta palabra que estoy subrayando aquí. Bayomer Elohim Yekabu Hamay. ¿Qué significa esa expresión Yekabu Hamay? Dijo Elohim, júntense, reúnanse las aguas. Yekabu Hamay. Reúnanse las aguas, júntense las aguas. Yekabu Hamay. Mitachat Hashamay, que están debajo del cielo, el Hamakon Ejad, en un lugar. Betergae Hayabashah Vallejihem, y que se logre ver lo seco, y fue así. Reúnanse las aguas en un lugar para que se vea lo seco, y fue así. Entonces dice la Torah, Vayikra Elohim, y llamó Elohim la Yabashah a lo seco Eretz. Y llamó Elohim a lo seco Eretz. Y aquí está la otra palabra. Umilbe, ¿ven la palabra mikve aquí? Mikve, Hamaim Kara Yamim. Y a la reunión de las aguas, mikve Hamaim, el Eterno la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa la palabra mikve? ¿Qué significa la palabra mikve? La palabra mikve significa, ¿qué cosa? Una reunión de aguas. Una reunión de aguas. Que las aguas se reúnan en un lugar. ¿Ok? Es por eso que pudiéramos hablar de mikve naturales. ¿Cuáles son las mikve naturales? Un río. Es una mikve, un conjunto de aguas naturales. ¿Ok? Los mares, la playa es una mikve. Un lago es una mikve, es una reunión de aguas. ¿Ok? Un lago es una mikve. Y de allí también tenemos mikve construidas por el hombre. ¿Ok? Construidas por el hombre. Como las que vimos hace un momento. ¿Ok? Construidas por el hombre. Ahora, una de las características importantes que tiene que tener la mikve, una de las características importantes que tiene que tener la mikve es lo siguiente.
La mikvé tiene que contener, ¿qué cosa? Mai, agua, pero que esas aguas sean consideradas aguas vivas. ¿Y cómo se consideran aguas vivas? Que no sean aguas estancadas, sino que tengan, ¿qué cosa? Circulación. Circulación. Que el agua circule y producto de esa circulación, esas aguas produzcan vida, ¿ok? Produzcan vida. Entonces, en el caso de una mikvé construida por una persona, por un hombre, por un ser humano, en el caso de ese tipo de mikvé construida por un ser humano, entonces esa mikvé tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre ellas, esa mikvé tiene que ser alimentada por una fuente de agua, ¿ok? Una fuente de agua. En el caso de que no haya una fuente de agua cerca que pueda alimentar a la mikvé, entonces hay que colocar cosas, un recipiente que logre contener agua de lluvia y que esa agua de lluvia a través de un sistema esté circulando, esté pasándola del tanque a la mikvé y se mantenga circulando para que el agua no sea considerada agua estancada. ¿Okay? Y ahí hay otras reglas importantes, el tipo de tubería que tiene que tener, no puede ser tubería de metal, etcétera, etcétera. Un montón de reglas halágicas, ¿ok? Para hacer que la mikvé construida por el hombre sea una mikvé, ¿ok? Una mikvé. Por ahí, ¿no? Seguramente. Mover el agua. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que sea una fuente de agua natural. ¿Ok? Y que eso mantenga una circulación dentro de la vida. ¿Ok? Y ahí, aunque el agua de chorro viene de un manantial, viene de algo, pero por pasar por una serie de tuberías, de hierro y eso, no se puede llenar la mikvé con agua de chorro. ¿Ok? Ahora, si hay cierta cantidad de agua viva, entonces se le puede echar, se puede completar con agua de chorro, ¿ok? Con este tipo de agua, ¿ok? Pero la mikvé siempre demanda de que haya agua natural, ¿ok? Que no haya tenido contacto con una tubería como tal, de hierro, ¿ok? Sobre todo por lo que está detrás del concepto de hierro, ¿ok? Ustedes saben que, por ejemplo, la Torá prohíbe cuando se iba a construir el altar para Hashem, la Torá prohíbe utilizar cualquier tipo de herramienta de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro se utiliza ¿para qué? Para matar. ¿Ok? Se construyen armas con eso. Pero la Torá no permite para el mikveh, para el altar de sacrificio a Dios, que sea construido utilizando algo que es utilizado, un material que es utilizado para quitar la vida, cuando el propósito del altar es reconciliar a las personas con Dios. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta y ese mismo principio es lo que no permite que haya una tubería de hierro que traiga el agua a la mikvé. Y por eso es que se tienen que recolectar agua de lluvia o buscar un manantial como el que había aquí, pero ya se secó. Y de alguna manera traerlo a la Biblia ahí. Hay que hacer un huequito ahí y hacerlo ahí que se llene ahí. Y ahí tenemos una mikvé natural. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué significa la palabra mikvé? A ver, ¿qué significa la palabra mikvé? Reunión de agua, conjunto de agua. Muy bien, hermoso. Ahora, fíjate algo aquí interesante que podemos encontrar utilizando un poquito la geometría. ¿Okay? ¿Cuál es el valor numérico de la palabra mikvé? ¿Okay? ¿Cuál es el valor numérico de la palabra mikvé? Como ustedes pueden ver, ahí está escrito en hebreo la palabra mikvé. Y tenemos varias letras que tienen, obviamente, como ustedes han estudiado, un valor numérico. ¿Okay? Por ejemplo, la letra men
La letra Men tiene un valor numérico de 40. ¿Ok? Voy a poner esto un momentito para acá abajo. ¿Ok? La letra Men tiene un valor numérico de 40. ¿Ok? De 40. La letra Q tiene un valor numérico de 100. La letra Vav tiene un valor numérico de 6. Y la letra G tiene un valor numérico de 5. Cuando tú sumas todo esto, 40 más 100 más 6 más 5 nos da ¿cuánto? 151 es el valor numérico de la palabra mitzvah. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? ¿Ok? ¿Qué es lo interesante del valor numérico de la palabra mitzvah? Es que uno puede llevar algo a un número reducido. ¿Cómo se lleva algo a un número reducido? Bueno, sumando los números que componen una cifra. Por ejemplo, si el 151 sumamos estas tres cifras, nos va a dar 1 más 5 más 1, nos va a dar ¿qué? 7. Y el número 7 es un número sumamente importante en la escritura que siempre tiene que ver con lo espiritual. ¿Okay? El número 7 es un número importante que siempre tiene que ver con el tema de la espiritualidad. Y es por eso que cuando hablamos de una mikvé, detrás de la mikvé está escondido la vida espiritual que experimenta la persona cuando se sumerge en esta mikvé. ¿Okay? La vida espiritual que experimenta la persona cuando se sumerge en la mikvé. Cuando una persona se sumerge en la mikvé, esa persona viene a experimentar lo que en la escritura se llama el nuevo nacimiento. Y eso es algo que vamos a hablar en la próxima clase, un poquito más de profundidad, qué significa nuevo nacimiento desde el punto de vista de la escritura. ¿Ok? ¿Qué significa nuevo nacimiento desde el punto de vista de la escritura? Pero el punto es que al sumergirse la persona en la mikvé, la persona se está sumergiendo en un mundo espiritual. Y eso es lo que hace que la persona salga pura. ¿Ok? De haber tenido contacto con la muerte, la persona es purificada por las aguas. No porque el agua limpia físicamente, sino porque el agua representa el número 7 que está hablando de lo espiritual. Y por lo tanto es sumergirnos en un mundo espiritual que está detrás de la inmersión en las aguas. Pero aquí nos escriben, Baruch Hashem, bueno, amada, que el Eterno esté contigo, bendiciéndote. De todos modos, estamos grabando esta clase y la vamos a subir por el internet para que puedas entonces ver esta clase y disfrutarla. Muchas bendiciones, que Hashem esté contigo y te guarde en gran manera. ¿Ok? Baruch Hashem. Dice la hermana, amén, mil gracias. Baruch Hashem. Pues, todo esto es lo que tenemos que entender, ¿ok? Lo que está detrás de la palabra mikvé, ¿ok? Lo que está detrás de la palabra mikvé, ¿ok? Y esto nos da entonces este valor numérico de 7 que nos habla de el contacto con el mundo espiritual. Recuerden algo, el número 6, eso lo hemos hablado en varias ocasiones, el número 6, desde el punto de vista de la escritura, el número 6 representa ¿qué cosa? El mundo natural, el mundo físico, este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Como lo explicaba el Moré y el Judá, en la intervención que tuvo este Shabbat, ok, estamos aquí, encerrados en un número 6, porque estamos en un mundo natural. Ok, entonces tenemos el 6 acá, alrededor nuestro. 4 paredes, un techo, un piso. Esto hace que estemos encerrados en el mundo físico, representado por el número 6, que fue precisamente la cantidad de días que Hashem utilizó para crear, ¿qué cosa? Este mundo físico, 6 días, ¿ok? El número 7 representa el mundo espiritual, y es por eso que Hashem descansó en el 7º día, y es por eso que el Shabbat es un contacto con lo espiritual, ¿ok? El Shabbat es un contacto con lo espiritual, y por lo tanto, el número 7 siempre está relacionado con lo espiritual en la vida de una persona. ¿Okay? El número 7 siempre está relacionado con lo espiritual, ¿okay? En la escritura.
Y bueno, aunque no es tema de esto que estamos hablando ahorita, pero también es un número significativo que es el número 8. El número 8 es el mundo de los milagros, que baja más allá del mundo espiritual. Por eso es que la festividad de Hanukkah la celebramos por 8 días, porque está encerrado ahí el milagro, ¿okay?, de Hanukkah. ¿Okay? Es por eso que el mundo por venir, el Olam Jabá, está representado por el número 8. ¿Okay? Porque el 7 es el reino de Mashiach. Pero después que Mashiach reine, entonces viene el número 8, que es el mundo de la divinidad, el mundo de los milagros, el mundo del Olam Jabá. ¿Okay? Pero bueno, eso no es el tema que vamos a desglosar ahorita, sino el número 7, que tiene que ver con el tema espiritual. Entonces, la palabra mikveh, siempre está entonces relacionada con este mundo espiritual y es parte de ese proceso que experimenta la persona cuando la persona se logra sumergir en las aguas de la mente. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, aquí tenemos un término hebreo que es sumamente importante. Y la razón por la cual le hemos colocado, porque este término hebreo que vamos a hablar ahorita, de alguna manera tiene el mismo valor numérico de la palabra mikveh, ¿ok? Que es 151, y por lo tanto hay una relación importante entre la mikveh y esta palabra hebrea. ¿Qué palabra hebrea es esta? Esta palabra es una de las palabras que utilizó Hashem cuando tuvo ese encuentro con Moshe Rabbeinu, ¿ok? Cuando tuvo ese encuentro con Moshe Rabbeinu. Dice la Torah, que cuando Moshe le preguntó a Hashem, y si me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? Entonces, la mayoría de las escrituras, la mayoría de las Biblias, traduce la expresión, yo soy el que soy. ¿Ok? Era la expresión que normalmente se utiliza. No voy a estar ahí hablando de la ancha. Pero en hebreo, la palabra que Hashem utilizó fue la palabra Ekye Asher Ekye. Seré el que seré. ¿Ok? Ekye Asher Ekye. Seré el que seré. Por lo tanto, la palabra hebrea Ekye significa seré. ¿Ok? La palabra hebrea Ekye significa seré. Ahora, ¿cuál es el valor numérico de la palabra Ekye? El valor numérico de la palabra Ekye es 1 más 5 son 6, más 10 son 16, más 5 son 21. ¿Ok? Ese es el valor numérico de la palabra Ekye, 21. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a desglosar la palabra Ekye, ¿ok?, nos va a dar un valor de 151. ¿Cómo desglosamos esta palabra? Bueno, la primera letra que forma la palabra Ye se llama Aleph. Y por lo tanto, en vez de colocar el valor numérico de la palabra, de la letra Aleph, vamos a escribir la letra Aleph, la palabra Aleph en hebreo. ¿Ok? Aquí, abajo de la Aleph, dice Aleph. ¿Ok? La palabra Aleph se escribe así, Aleph. Porque Aleph representa esta letra que conocemos. La manera de poder escribir esta letra, Aleph, se escribe así. ¿Ok? La letra Hey se escribe así. ¿Ok? Acá abajo dice Hey. La letra Yud se escribe así. Y la letra Hey se escribe así. Y por lo tanto, cuando desglosamos la palabra Ekye, es decir, la palabra Ekye, que significa seré, ¿ok? Cuando la desglosamos, nos va a dar el valor numérico de 151, que es el mismo valor numérico de la palabra mikveh. ¿Ok? Por ejemplo, la letra Aleph vale 1, la letra Lamed vale 30, la letra Fe vale 80, la letra Hei vale 5, la otra Hei vale 5, la Yud vale 10, la Ba vale 6, la Dale vale 40.
La G vale 5, la G vale 5, y cuando sumamos todo esto, 1 más 30, más 80, más 5, más 5, más 10, más 6, más 4, más 5, más 5, ¿nos da cuánto? 151. Sumarlo ahí rapidito. Sumarlo ahí 31 más 80, ¿cuánto es? 111, ¿no? 111 más 5, 116 más 5, 121 más 10, 131 más 6, 137 más 4, 141 más 5, 146 más 5, 151. ¿Cómo surge el valor numérico de 151? No directamente de la palabra Y, sino de desglosar el nombre de cada una de las letras de la palabra Y. Aleph, Hey, Yud, Hey. Y al buscar el valor numérico del nombre de cada una de estas letras, nos va a dar 151. Es una herramienta que podemos utilizar nosotros de métrica para poder interpretar las escrituras. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto entonces? ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que cuando una persona se purifica en las aguas, esa persona viene a ser otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque detrás del valor 151, de alguna manera, está la palabra Y, que viene a ser seré, otra persona. Y no solamente que será otra persona, sino que el término Y es uno de los nombres de Hashem. Cuando te sumerges en las aguas, de alguna manera te sumerges en Hashem, porque el término Y es un nombre de Hashem. ¿Está conmigo? Y eso nos hace entonces este valor numérico de 151. Cuando te purifica, viene a surgir una nueva persona, y eso es lo que nos hace ser, ¿qué cosa? Experimentar un nuevo nacimiento, y como dije anteriormente, lo vamos a hablar un poco de eso en la clase que viene. ¿Está conmigo o no está conmigo? Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Ahora, desde el punto de vista de la teología judía, la mikve representa el útero de una mujer, ¿ok? Donde se forma la vida. Y por lo tanto, el líquido amniótico, ¿no? Que se llama, el líquido amniótico, que cuida al bebé que se está formando, ¿ok? Lo cuida, ¿ok? El líquido amniótico que viene a cuidar al niño mientras está en el vientre de su madre, viene a representar las aguas de la mikve. ¿Ah? Exactamente, esas aguas de vida. Y por lo tanto, una persona cuando se sumerge a las aguas es como si volviera a entrar al útero de su madre. Y por eso es que se considera un nuevo nacimiento. Es por eso que cuando la purificación se hace por motivo de conversión, la persona tiene que agarrar una forma fetal. Ahorita, cuando usted se vaya a purificar en las aguas, usted tiene que agarrar una forma fetal. Porque eso experimenta ese nuevo nacimiento. Y al experimentar ese nuevo nacimiento, usted al salir de las aguas, nace. Y lo hacemos llorar también, ¿verdad? Lo pellizcamos ahí para que llore. ¿Okay? Además de eso, como todo esto está relacionado con el nacimiento de una persona, la persona no solamente tiene que entrar a las aguas en forma fetal, sino que la persona tiene que sumergirse y aguantar la respiración bajo el agua hasta que ya tenga un nuevo aliento, tenga un nuevo respirar, salga como tomando ese nuevo aire. Cuando el niño sale
y del vientre de su madre y respira por primera vez, eso se experimenta en la purificación en las aguas. ¿Está conmigo? Y esto hace entonces que este acto tan extraordinario que llamamos la Tevilá sea una experiencia única y maravillosa en la vida de un creyente. ¿Ok? Y eso es lo que queremos que experimentemos. Cuando este próximo primer día de la semana, previo a una festividad extraordinaria, que es la fiesta de Yom Teruah, usted pueda sumergirse en las aguas, purificarse en las aguas y experimentar esa conexión con el mundo, esa conexión con el mundo espiritual, escondido el número 7, que el nombre de Hashem, será el que seré, experimente en nosotros una transformación y que salgamos a ser una nueva persona, nacida de nuevo, ¿ok? Como lo enseñan las Escrituras. ¿Está conmigo? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿ok? Para que podamos seguir en nuestras casas ahí, rumiando un poco más, meditando en este tema tan maravilloso que estamos hablando. Y la próxima clase, con el Dios eterno, vamos a hablar más de este tema de la purificación, especialmente acerca del no nacimiento. ¿Okay? Especialmente acerca del tema del no nacimiento que se experimenta. ¿Okay? Bueno, que Hashem nos bendiga, nos guarde y estaremos entonces el próximo jueves culminando este tema para que podamos concluir esta preparación para esta purificación que estamos viendo. Shalom a todos, bendiciones.